Hola, pues muy buenas tardes, bienvenidos. Los que nos acompañan de manera presencial, bienvenidos también los que nos ven a través del Zoom en estos momentos y los que posteriormente van a ver este video, pues les agradecemos que nos sigan viendo por nuestras redes sociales. Vamos a iniciar una reunión más en nuestro grupo en el cual sesionamos diariamente 6:30, 7:30 de la noche y para esto los voy a invitar yo a meditar un instante sobre qué problema aquí nos reúne en un lapso de campana a campana. Muy bien, quien guste puede seguir meditando. A continuación vamos a dar lectura a nuestra misión del Centro Psicoemocional Esperanza. Nuestra misión es ayudar a mayor número de personas posibles a mantenerse con un equilibrio en su estado emocional, así como ayudar a otras personas a dejar distintos tipos de adicciones que en su esencia fueron ocasionadas por problemas emocionales y se contraponen al estado de bienestar y felicidad de las personas. Asimismo, impartir terapias grupales, individuales, conferencias y dinámicas que contribuyen también a la superación personal, buscando con esto contribuir en el bienestar y la salud mental del mayor número de personas posibles. A continuación, invito a que guste junto conmigo a pronunciar la oración de la serenidad que a continuación aparecerá aquí en la pantalla. Oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad de aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo cambiar y la sabiduría para reconocer cuál es la diferencia. Pues bien, con esto queda abierta la reunión del día de hoy. Hoy tenemos un tema muy interesante que bueno, va a ayudar a personas que tengan este tipo de situación emocional en su vida, de soledad, sentimientos de vacíos o que no le encuentran el sentido al rumbo a su vida, pues les va a servir. Entonces, vamos poniendo pues mente alerta y receptiva al tema del día de hoy, el cual se llama soledad, sentimientos de vacío y falta de sentido. Las personas que estén conectadas a través del Zoom, mediante el desarrollo de la reunión, si tienen alguna pregunta, nos las pueden ir escribiendo en el chat y al final se la podemos pasar aquí al psicólogo. Pues bien, este tema va a estar desarrollando el maestro en ciencias Giovanni Monarres Vázquez, a quien vamos a invitar a pasar para que nos apoye a desarrollarlo. Adelante, Giovanni. Muy buenas tardes. Pues aquí estamos de nuevo, felices, contentos de estar en esta reunión más de Centro Psicoemocional, abordando este tema que a todos de alguna manera nos toca vivir estas experiencias de soledad, sentimientos de vacío y falta de sentido. Una de las cosas que vamos a estar abordando con énfasis es que una cosa es experimentar estas condiciones y otra es quedarnos estacionados en estas condiciones, que es cuando finalmente eso habla de que algo está sucediendo en mí y que necesito tomar cartas en el asunto, necesito tomar acción. ¿Por qué? Porque estoy estacionado en esa condición. Autores como Víctor Frank decía en su obra más conocida, El hombre en busca del sentido, habla sobre precisamente la importancia que tiene para el ser humano encontrar un sentido a la vida, es decir, un propósito. Y él aborda, su abordaje tiene que ver que incluso en las condiciones más severas, más hostiles, el ser humano puede salir adelante si tiene claro cuál es el sentido de esa situación y cuál es el sentido de su propia vida. Entonces, pues se dice que, pues el propio autor nos dice que el humano, el ser humano constantemente está tratando de encontrarle un sentido a la vida, es decir, un propósito. Si nosotros conocemos o por lo menos entendemos cuál es el propósito de nuestra vida,
vamos a tener la posibilidad de afrontar situaciones con una manera mucho más fácil, sencilla. Y vamos a ir viendo que cómo cuando no tengo el propósito, cuando no conozco el sentido de lo que estoy viviendo, pues obviamente la carga emocional es mucho más intensa que cuando sí lo tenemos. Entonces vamos a ir viendo que podemos aprender a encontrar este sentido a la vida y que va a ser a través de pequeñas acciones. Y precisamente ahorita que acabo de decir pequeñas acciones, recuerdo en una ocasión escuché yo una historia. Dice, estaba un joven en una playa, pues ya saben cómo es, son de esas playas muy extensas, y en la playa pues había muchísimas estrellas de mar, pues obviamente que las olas durante la noche las arrastra hacia la playa. Entonces por la mañana, pues estaba un joven tomando esas estrellas de mar y las lanzaba al agua. Pero pues como han de imaginar, eran millones, miles alrededor, por toda la playa. Y una persona de lejos la miraba, que afanosamente ese joven agarraba esas estrellas de mar y las lanzaba al agua. Y se le acerca y le dice, oye, ¿para qué haces eso? Dice, lo que pasa es que cuando caliente el sol, estas estrellas de mar van a morir y pues las estoy lanzando al agua pues para que no mueran. Entonces la persona esta le dice, pero ¿qué caso tiene? ¿Qué sentido tiene? Hay millones. Y entonces en eso toma otra estrella de mar, la agarra en sus manos y le dice, para esta sí tiene sentido y la avienta. Entonces, una de las cosas que vamos a estar viendo es que a veces esas pequeñas acciones que podemos hacer, para muchos pueden no tener sentido, pero si para nosotros tiene sentido, eso tiene valor. Con eso nos quedamos. Aquí no estamos no es la hora de las complacencias. Desafortunadamente, a veces creemos que nuestra vida consiste en buscar satisfacer las expectativas de las personas que tenemos a nuestro alrededor, pero no, no es la hora de complacencias. Nuestra vida debe de estar centrada en nuestro propio bienestar emocional, físico, mental, espiritual. Y eso no lo vamos a lograr buscando satisfacer las expectativas de los demás. Vamos a ir viendo que pequeñas acciones pueden ir ayudándonos a solventar estos estados de soledad, sentimientos de vacío y falta de sentido, que está todo conectado. Si lo queremos ver de forma un poco más integral, veríamos que es el mismo tema, insatisfacción en esta vida. Y pues vamos a ir viendo primeramente algunas definiciones prácticas que nos van a permitir entender el enfoque de lo que vamos a estar revisando. Adelante, por favor. Primero, pues como una definición de entrada, ¿verdad? La definición clara acerca de lo que es soledad, pues lo entendemos todos, ¿verdad? Es un estado de aislamiento en el cual un individuo se encuentra solo, sin acompañamiento de una persona o animal de compañía. Puede tener origen en diferentes causas, como una limitada red de apoyo, ausencia de lazos familiares o la propia elección del individuo. Entonces, estar solo, por definición, simple y sencillamente es no tener compañía de otra persona o no tener compañía de lo que hoy se conoce como animales de compañía, animales domésticos que sirven de apoyo emocional a las personas y que son considerados como animales de compañía. Vamos, aquí tenemos alguna pregunta, adelante. No, es un comentario nada más, Sí, Giovanni. adelante. Eh, no es lo mismo estar solo. Bueno, yo disfruto mucho mi soledad. No necesariamente tengo que tener una persona a mi lado y no me siento solo. Estoy yo solo, pero pues estoy con mis pensamientos, recordando cosas. Me siento a gusto estando solo a veces. Ok. Y a veces a mí las multitudes no me gustan, pero mi soledad la disfruto mucho yo. Ah, perfecto. Pues vamos a ir viendo ahorita precisamente qué connotación tiene esto de la soledad, pero sí es cierto, estamos partiendo de que la soledad en sí mismo no es el resultado
de una condición ajena a mi voluntad. Puede ser que sea mi propia elección estar solo. Pero aquí nada más partimos como la definición y vamos a ver algo de lo que nos acaba de comentar el compañero en la siguiente lámina. Adelante. ¿Es normal que una persona prefiera estar sola? Es una pregunta que nos podemos hacer o nos las podrían hacer alguien. ¿Es normal que una persona prefiera estar sola? Pues bueno, los autores que abordan este aspecto nos dicen que es completamente normal preferir estar solo en ciertas situaciones o incluso la mayor parte del tiempo. Algunas personas encuentran satisfacción y beneficio en pasar tiempo solos. Además, disfrutar la soledad puede ser un signo de madurez, ya que estar cómodo con uno mismo y disfrutar de su propia compañía puede ser una señal de autoaceptación y autoconocimiento. Entonces, ¿es normal? Sí, sí es normal. Algunas personas mentalmente sanas prefieren estar solas. Sí, sí prefieren estar solas. ¿Cuándo se considera que hay una condición o un problema? Bueno, como acá nos dice, cuando se convierte en aislamiento y cuando deliberadamente busco por todos los medios evitar tener contacto con otras personas. Es decir, si yo evito a toda costa tener contactos, vínculos con otras personas, me estoy aislando, estoy padeciendo síntomas depresivos, ansiosos, no salgo del cuarto, apago las luces, cierro las ventanas, es decir, me desconecto deliberadamente con el exterior. Eso sí ya nos puede hablar de que hay problemas de salud mental que probablemente requieran algún tipo de atención. Pero cuando yo tengo contacto, yo tengo relación, pero me doy el tiempo de estar solo y disfruto estar solo, bueno, en estos casos sí estamos hablando de una condición normal y que de hecho dice aquí que nos habla de que es un signo favorable, es un signo de salud mental, el hecho de poder estar en compañía de mí mismo. Recuerdan que hemos hablado mucho acerca de la atención plena. En los ejercicios de relajación y de meditación hablamos esto de la atención plena, que no es otra cosa más que estar en contacto conmigo mismo, desconectándome de mi entorno, desconectándome de las personas y las situaciones que hay a mi alrededor y simplemente me centro en mí mismo, en mi cuerpo, en lo que soy, en lo que tengo y en el cómo estoy en este momento. Entonces sí, es saludable tener nuestros momentos de soledad. De hecho, pues las mejores reflexiones se dan cuando estamos solos, cuando nos damos la oportunidad de no estar interrumpidos con la presencia de otras personas. Entonces solamente hay que cuidar que no se convierta en una condición única. Es decir, que bajo toda circunstancia siempre quiero estar solo. Ahí sí ya salta ahí, como dice el dicho, la liebre, nos dice, a ver, algo está pasando. Pero bueno, a la respuesta de esta pregunta, sí, es completamente normal preferir estar solo. Esto depende mucho de la personalidad de cada persona, ¿verdad? Pero vamos a dejarlo en la condición de una situación completamente natural y normal. Siguiente, por favor. Miren, primeramente hablamos de la definición de lo que es estar solo, que es no tener compañía, ¿verdad? Sea por elección o por las condiciones sociodemográficas, familiares o sociales. Pero aquí el sentimiento de soledad es distinto. El sentimiento de soledad tiene que ver con sentirme solo aunque esté acompañado. Es decir, el sentimiento de soledad está estrechamente relacionado con una desconexión con las demás personas. Puedo estar en un convivio, por ejemplo, un convivio, no sé, compañeros de trabajo, y sentir como si estuviera realmente yo solo en ese lugar. Puedo estar con un convivio familiar y todos están conversando, tal vez divirtiéndose, y es como si yo estuviera en una cápsula donde no logro conectarme ni siquiera con las personas que son significativas para mí. Entonces, los sentimientos de soledad no tienen que ver con la ausencia de
contactos físicos o la presencia física de otras personas. El sentimiento de soledad tiene que ver con que yo me siento solo, aunque tengo la compañía de otras personas, incluso aunque las otras personas muestren interés por mí, muestren atención hacia mí, yo lo siento distinto, vivo la experiencia de forma distinta. Entonces, los sentimientos de soledad suelen ser como la antesala de otras condiciones de salud mental más agravadas, que las vamos a ver ahorita en un momento, pero que nos hablan precisamente como ese inicio de una condición emocional y mental que se está desarrollando. Entonces, estos sentimientos de soledad, pues no me permiten interactuar con las demás personas. Incluso el sentimiento de soledad nos lleva al aislamiento, es decir, estoy entre gente y no puedo, no logro. Entonces, ¿qué hace la persona? Se autoaísla. ¿Por qué? Porque no logra conectarse de ninguna manera con las personas de su entorno. Entonces, pues esta es la diferencia entre estar solo por elección a sentirme solo, aunque tenga personas a mi alrededor y que incluso estén mostrando algún tipo de, pues, de interés hacia mí, de atención hacia mí, porque el sentimiento de soledad no tiene que ver con lo que está ocurriendo a mi alrededor, tiene que ver con lo que está ocurriendo en mi interior. Y ese interior, pues obviamente hay de lo que vamos a ver el día de hoy, que tiene que ver con los vacíos emocionales que no pueden ser llenados con la presencia física de otras personas. Siguiente, por favor. Factores que provocan sentimientos de soledad. Bueno, como les decía al principio, todos podemos experimentar sentimientos de soledad en algún momento. ¿Por qué? Porque pueden ser transitorios, tienen que ver con ciclos de la vida, tienen que ver con experiencias vitales, tienen que ver con pérdidas, pero es distinto a cuando permanezco o mi condición persistentemente es el sentir esta sensación de soledad, de no sentirme acompañado, de no sentirme vinculado con nadie. ¿Cuáles son algunos de estos factores? Falta de una red de apoyo social estable, que sea significativa, que sea firme. Esto puede generar sentimientos de soledad, incluso si está rodeado de personas. Relaciones superficiales o insatisfactorias. Una persona puede, y de hecho es común, por lo menos se escucha, ¿verdad? Que algunos artistas que son muy famosos están rodeados de gente, son admirados, las fotos, las selfies, los autógrafos, viven rodeados de muchísimas amistades, muchas personas, pero que en esencia son superficiales, son pasajeras, fugaces. Pero cuando están ya finalmente en sus camerinos, están en sus mansiones incluso, se sienten solos. Todo aquello fue como la neblina en la mañana. Estaba ahí presente, llegó la realidad y se disipó. Entonces, ciertamente, las relaciones superficiales pueden generar sentimientos de soledad. Es lo que sucede ahorita que está tan en auge, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Puedes tener tú una plataforma, un usuario y puedes tener 10,000 seguidores, 20,000, 30,000 o 100,000 seguidores, pero en términos reales sigue siendo la misma persona solitaria, sin relaciones reales, sin acercamientos reales, sin contactos físicos reales. Pero en ese momento, esas relaciones superficiales que se dan a través de las plataformas pueden hacerte sentir que estás muy acompañado, que eres muy aceptado, que eres muy querido, que eres muy seguido, pero eso solamente genera sentimientos de soledad, porque cuando se apaga el teléfono, voltean alrededor, no hay nadie. No hay nadie. Los cambios en las relaciones, como el alejamiento de personas allegadas debido a cuestiones profesionales, puede generar sentimientos de ausencia y de soledad.
La soledad está vinculada especialmente a las personas de avanzada edad debido a la mayor prevalencia del fallecimiento de personas cercanas. Obviamente una persona cuanto más edad tenga, pues ha vivido más pérdidas, ¿verdad? Especialmente pérdidas humanas. Entonces llega un punto en el que es muy probable que las personas de la tercera edad o de edad ya avanzada experimenten sentimientos de soledad. ¿Por qué? Pues porque las personas más cercanas ya han partido y la prevalencia de fallecimientos es más, está presente la tasa de fallecimientos, perdón, en los hombres. Suelen ser las mujeres las que tienen una expectativa de vida natural más amplia que la del hombre y es quien, la mujer suele ser la que al final puede vivir más estos sentimientos de soledad. Entonces, en términos generales, pues las personas de avanzada edad es más probable que lo experimenten. Hay una situación curiosa. Los padres de familia que tuvieron bastantes hijos son los que suelen tener experiencias más notables de soledad que aquellos padres que tuvieron un hijo o dos hijos. Esto se explica de una manera muy concreta. Sucede un fenómeno muy común. Supongamos que están una pareja, un matrimonio ya de avanzada edad, son ya personas mayores, viven en la casa, lo que se le conoce como el nido vacío, ¿verdad? Ya todos los hijos ya se fueron. Entonces, tienen 8 hijos, 7 hijos, 5 hijos, 6 hijos, pero entre los hermanos, todos asumen que alguno de ellos habrá de irlos a ver, habrá de estarlos visitando. Y entonces, como son muchos, en términos reales nadie lo hace. ¿Por qué? Porque todos asumen que alguien más lo va a hacer, alguien más lo va a visitar, alguien más les va a llevar algo, alguien más les va a... Y resulta que al final de cuentas son los más abandonados. En cambio, los matrimonios cuando tienen un solo hijo, dos hijos, suelen ser muchos más cercanos. ¿Por qué? Porque están conscientes esos hijos que son los únicos y que si no son ellos, nadie más lo va a hacer. Entonces, si eres un hijo donde tus padres tuvieron varios hijos, pues acércate más a tus padres, acerquémonos más a nuestros padres, porque en realidad la manera en que ellos están viviendo esos estados de soledad es distinto y pueden caer en depresiones. Necesitamos asumir ese rol más pues, de lo que hemos venido hablando, ¿verdad? Más empático hacia ellos, porque los sentimientos de soledad son sentimientos fuertes, profundos, son delicados, no es así como un sentir, no. Es una condición de salud mental intensa, perturbadora, el sentirte solo en la casa, el no tener con quién hablar. Y más cuando ya queda una sola persona, pues evidentemente esos síntomas se acentúan, esos síntomas de soledad. Otra de las cosas, bueno, las dificultades económicas pueden relacionarse también a sentimientos de soledad porque tienen poco acceso, pues, a actividades recreativas. Tienen poco acceso a eventos, fiestas, convivencias, porque hay un limitado margen económico para poder acceder a ellos. Entonces eso puede generar estados de soledad. Oye, no vas a venir al convivio. Oye, no vinieron al... Y están relacionados aspectos que están estrictamente relacionados a cuestiones económicas. Entonces eso también es un factor para poder provocar sentimientos de soledad. Algunos problemas de salud mental, ya lo decimos, la depresión y la ansiedad, y si hacen equipo depresión y ansiedad, bueno, pues ya sabrán el estado emocional en el que se va a encontrar esa persona, si ya de por sí hay condiciones familiares, condiciones sociodemográficas para experimentar sentimientos de soledad, pero aparte está con comorbilidades como la depresión y la ansiedad, pues esos sentimientos de soledad son exacerbados, se agudizan de una manera mucho más notable. Y los cambios vitales como mudarse a una nueva ciudad, un nuevo trabajo, retirarse, la jubilación pues tiene una connotación positiva, pues viene de algo de júbilo, de un momento en el que la persona pues
finalmente va a descansar, o sea, por lo menos la definición tiene que ver con eso, pero en la práctica suele haber periodos de depresión, soledad, porque pues de un día para otro su ritmo de vida que la habían llevado durante décadas dejó de ser ese y empezó a ser uno muy pasivo. Entonces eso también puede generar esos sentimientos, no solamente de soledad, sino sentimientos de inutilidad, cosas por ese estilo. En lo que se adaptan, claro, alguien que lo procesa y lo trabaja bien, en cuestión de 2, 3 meses, está completamente resuelto y ya empiezan a disfrutar el hecho de estar jubilados. Pero hay gente que no lo trabaja, no trabaja bien ese duelo, esa pérdida de esa actividad que estuvo realizando por tanto tiempo y se convierte en procesos mucho más delicados y prolongados de depresión o cualquier otro problema de salud mental. Siguiente, por favor. Me siento vacío. ¿Han escuchado ustedes esa expresión? Yo la he escuchado. Bueno, pues trabajo en el área de la salud mental, la escucho un poco más seguido, ¿verdad? El decir, pues es que me siento vacío. Me siento vacío. Eh, Obviamente es un estado bastante delicado que una persona sienta esa experiencia de sentirse vacío. Es decir, nada lo ha llenado, nada lo ha logrado que se sienta satisfecho. Literalmente el paciente expresa esa experiencia como si dentro de su cuerpo literalmente no hubiera nada, estuviese vacío. Pero pues evidentemente es una condición estrictamente emocional. El sentimiento de vacío es una condición emocional que se caracteriza por una sensación generalizada de apatía, aburrimiento, desconexión social, acompañada frecuentemente de desánimo, depresión, desmotivación, desesperanza, sentimiento agudo de soledad o desórdenes emocionales relacionados. Entonces, la experiencia de sentirse vacío es básicamente el que parece que nada me despierta, nada me mueve, nada me estimula, estoy estancado. No siento ninguna gratificación, no siento ninguna emoción por nada. No estoy haciendo nada que me genere entusiasmo. ¿Qué estoy logrando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy produciendo? Y entonces empiezan a hacer esos cuestionamientos y en efecto empiezan a exacerbar esa sensación de insatisfacción que generalmente lo expresan en la forma de sentirse vacío. Bueno, si ese vacío como tal se intenta llenar de formas equivocadas, pues lo único que va a lograr es que ese vacío se haga cada vez más grande. Ahorita vamos viendo que como lo más común, como forma de tratar de llenar ese vacío, son conductas perjudiciales. Consumo de alcohol, consumo de drogas, promiscuidad, actividades ilegales. Es decir, es una búsqueda casi desesperada por experimentar emoción, por experimentar satisfacción, por experimentar estados agradables. Pero se van dando cuenta que cuanto más intentos hacen de llenar esos vacíos, más vacíos se sienten. ¿Por qué? Porque no están atendiendo la causa de esa experiencia de sentirse vacíos. Solamente están atendiendo, como luego decimos, el síntoma, la expresión, las ramas, pero no la raíz. Y bueno, pues ¿cuál es la raíz del sentimiento de sentirse vacío? Pues ahorita lo vamos a ver. Pero bueno, dicen, los sentimientos de vacío de una persona se refieren a una sensación de falta de significado, satisfacción o conexión emocional en la vida. Hay una falta de satisfacción o una falta de conexión emocional en la vida. No se siente conectado con nada ni con nadie. No le ve significado a lo que hace, a su propia vida, a su propia existencia. Si se le hace la pregunta,
¿para qué estás vivo? Pues lo más seguro es que responda, no sé. ¿Para qué quieres vivir? No sé. Hay una pérdida de significado y obviamente eso duele. Duele no encontrar un significado a nuestra vida, a nuestra existencia. Son experiencias emocionalmente dolorosas y cuando las vemos en otras personas, a veces no las validamos, al contrario, desacreditamos con, déjate de cosas, pero en realidad quien está padeciendo eso es esa persona y esa persona en realidad no es capaz en ese momento de darse cuenta que sí tiene razones para estar bien, para sentirse satisfecha. No, está cayendo en un estado como esos pantanos que se están dando cuenta cómo se van hundiendo, hundiendo poco a poquito, y es como un pronóstico de sé a dónde voy y no puedo hacer nada. Las personas que, pues no sé si han visto esas películas, ¿verdad? Donde alguien cae en un pantano con arenas movedizas y están solos. No parece haber nada que puedan evitarlo y ven cómo poco a poquito se van hundiendo y quieren luchar y entre más se mueven, más rápido se hunden. Entonces se quedan quietos y es más lento, pero eso no quita la idea de que se están hundiendo. Están como a esperas de que llegue algo o alguien y puedan ser rescatados. Pues bueno, también esto necesitan normalmente a alguien que les tire la cuerda para jalarlos. Una vez que ya están en una condición ya muy sumidas, en un estado de indefensión total, donde se sienten sin significado, sin sentido, sin propósito, y están sumidos en un estado emocional de vacío, es muy difícil que por sus propios medios humanos, por sus propios medios, puedan salir de esas arenas movedizas. Necesariamente tiene que llegar alguien a darle la mano para ayudarlo a salir. El problema es que normalmente no hay esa mano y ¿qué hace la persona? Pues lo que sucede en esas películas, se hunden. Bien, el vacío puede estar causado por una pérdida de un ser querido, una separación, la pérdida del trabajo, cambios significativos en la vida o una sensación de no tener metas claras. Principalmente, obviamente, todos los seres humanos estamos expuestos a experimentar pérdidas, a experimentar cambios, a experimentar separaciones, problemas. Pero como lo vimos al principio, uno de los autores dice que cuando tenemos metas claras, eso nos puede ayudar a tener formas de que esos vacíos no se sigan exacerbando, creciendo, que el hecho de tener metas claras, qué quiero hacer con mi vida, a dónde quiero llegar, qué quiero lograr, eso te pone en una condición de mejoría, de que puedes salir adelante. El asunto es que en los problemas de salud mental, por ejemplo, en la depresión de lo que hemos hablado, hay esa pérdida de sentido, hay esa pérdida de propósito. No hay esa visualización ni a corto ni a mediano y mucho menos a largo plazo de qué quiero lograr. En realidad no hay metas. Simplemente hay una inercia a apagarse, a desaparecer, a morir. Esa inercia de los problemas de salud mental como la depresión. Entonces, todos estos son antesalas a problemas emocionales mucho más complejos y mucho más agudos, graves y complejos. Entonces, es importante tomar acción desde que están apareciendo estas luces intermitentes que nos dicen, epa, hey, algo está pasando. No es normal que sientas ese vacío. Empieza por poner metas. ¿Qué quieres lograr? ¿A dónde quieres ir? Y que sean metas que te entusiasmen, metas que te generen, pues, emoción, porque es precisamente lo que necesitamos, ese arranque, hacer algo que nos haga sentir satisfechos, porque es precisamente el elemento más presente en todos estos estados emocionales, es la
insatisfacción. ¿Cómo se sienten cuando están satisfechos? Es una experiencia muy agradable. Comemos un platillo que nos gusta mucho. Me quedo satisfecho. Tengo mucho sueño, me acuesto y a gusto y en la mañana despierto después de haber dormido todo lo que quise. No puse alarmas. Ya es un sábado, un domingo y digo, ay, esa sensación de satisfecho. Y eso lo podemos aplicar a muchos aspectos de nuestra vida. Cuando satisfacemos una necesidad, es una sensación muy agradable. Pero ¿qué pasaría si esa sensación de sentirnos satisfechos no la experimentamos por una semana, por 2 semanas, por un mes, por 4 meses, por 6 meses, por un año? No he experimentado nada que me genere satisfacción. Pues ¿cómo va a estar mi salud mental? Pues hecha pedazos. Hay personas que padecen depresión desde hace años y te refieren, yo no sé lo que es un momento alegre, un momento de alegría, de satisfacción, ¿no? ¿Desde cuándo? Desde hace años. Ahora imaginen ustedes cómo está una persona en un desgaste absoluto después de pasar prolongados periodos sin haber experimentado experiencias satisfactorias. Entonces nosotros tenemos que aprender a cortar esa bola de nieve que va creciendo, porque si la dejamos que siga creciendo, se convierte en problemas mentales muy complejos que después es muy difícil salir de ellos. Entonces, desde que estamos viendo estas emociones, estas sensaciones, estos sentir, estas experiencias, tengo que tomar acción. ¿Qué es tomar acción? Lo vamos a ver al final como unas recomendaciones, pero básicamente tiene que ver con oponer resistencia a la inercia. Es decir, la inercia me lleva a no hacer nada, a quedarme igual. ¿Allá para qué? Una persona puede decir, pues, ¿ya para qué? ¿Ya para qué? No, esa es la inercia de estos problemas de salud mental que nos quieren llevar a no hacer nada, a dejarnos como flotando ahí de muertito y resulta que la corriente me lleva a unas cascadas allá que me van a matar. Necesito nadar, necesito impregnar esfuerzo, necesito decir hacia dónde quiero nadar, hacia dónde quiero llegar. Y en el momento en el que yo digo un punto al cual quiero llegar, bueno, por lo menos ya voy a tener hacia dónde canalizar el esfuerzo, la energía, las ganas. El asunto es que si vamos por esta vida sin saber qué queremos hacer, qué queremos lograr, a dónde queremos llegar, lo más seguro es que vamos a ir al barranco, nos va a llevar la inercia al barranco, porque esa es la inercia, algo que no ocupa esfuerzo, ya está. Me está empujando hacia algo, no necesito el esfuerzo, como un carro que va en una bajada sin cambio. No necesita que lo empujen, ¿verdad? No, un carro que le quitas el cambio en una bajada, se va y ni quien lo detenga, ¿verdad? Bueno, pues lo mismo sucede con las inercias negativas que hay en nuestras emociones. Si no tomamos acción, si no tomamos esfuerzo, nos lleva al desbarrancadero. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo vamos a entender esa sensación o esa experiencia de vacío? Básicamente lo vamos a entender como una falta de propósito en la vida. Bueno, si alguna vez te has preguntado tú, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Aquí estoy, pero ¿cuál es? Y lo podemos ver en micropropósitos. ¿Cuál es el propósito de estar, por ejemplo, ahorita, aquí en este momento, aquí, ahora? ¿Qué propósito tiene el que yo esté aquí? Pero podemos hacer preguntas mucho más existenciales, mucho más profundas. ¿Qué estoy haciendo en esta vida? ¿Cuál es el propósito de esta vida? ¿Será ese el que dicen los libros? Nacer, crecer, reproducirse y morir. Si ese es el único propósito, pues tienes que hacer pocas cosas para lograrlo. Pero si tú quieres tener otros resultados, pues
tienes que tener otros propósitos adicionales. Entonces, vamos a buscar propósito a nuestra vida, sea que tengamos 50 años o 30 años, 20 años. Los años que tengamos, si los tenemos con un propósito claro, pues no hay desperdicio ni de tiempo, ni de energía, ni de nada, porque sé a dónde voy. No estoy dando vueltas en círculos, estoy dando pasos hacia adelante. Entonces es importante que si yo no sé qué propósito tengo, qué voy a hacer con mi vida, pues, ¿qué voy a hacer con mi vida? Esa pregunta no lo hacen solo los adolescentes, son preguntas que se hacen incluso en edad avanzada. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Algo, siempre tenemos que estarnos planteando propósitos. Nuestros propósitos le dan sentido a nuestra vida. Y cuando tenemos sentido a nuestra vida, pues obviamente estamos focalizados y hay menos desperdicio de recursos, de tiempo, que es el recurso más importante del cual disponemos. Entonces, vivir una vida sin propósito puede tener un impacto negativo en nuestra salud emocional y bienestar general. Cuando carecemos de un propósito claro en la vida, podemos experimentar sentimientos de vacío, desesperanza y falta de dirección. Esto puede llevar a una sensación de insatisfacción y desconexión con nosotros mismos y con los demás. Sin un propósito que dé sentido y significado a nuestras acciones, nuestras relaciones interpersonales también pueden verse afectadas, ya que carecemos de un objetivo común que nos una. Entonces, el no tener un propósito afecta no solamente nuestra propia existencia, sino nuestras relaciones, nuestro trabajo, lo que hacemos, todo se afecta. Porque todo lo que hacemos es importante que tengamos cuál es la razón, el sentido, el significado, el propósito de hacerlo. ¿Cuál es el propósito de estar aquí? Bueno, el aprendizaje, ¿cómo sabemos que lo obtuvimos? ¿Cómo sabemos que hemos obtenido un aprendizaje? Cuando lo materializamos en acciones. El aprendizaje solamente es útil cuando lo materializamos en acciones. ¿Por qué? Porque si yo tengo muchos aprendizajes y no los materializo, pues soy como un libro en la biblioteca. Soy una enciclopedia, puedo ser una enciclopedia, pero díganme, una enciclopedia en la biblioteca, ¿qué utilidad tiene? Ninguna. Un libro muy bueno, si no se lee, no sirve de nada. Entonces, lo mismo nosotros, si estamos adquiriendo conocimientos, aprendizajes, lo que verdaderamente le da sentido a esos aprendizajes es allá afuera. ¿Cómo vivimos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Qué aporto? Etcétera, etcétera, etcétera. Porque pues no se trata de que seamos libros en una biblioteca abandonada. Que seamos personas que si adquirimos algún entendimiento, algún conocimiento, lo materialicemos en acciones que beneficien a nuestra salud mental, emocional, física, espiritual y también en el beneficio hacia las personas que están cerca de nosotros. Es donde se esperaría pues que se vea ese crecimiento, ese desarrollo y todo lo demás. Pues aquí, ¿verdad? Aquí el compañero, ¿cuántas conferencias lleva? Unas 200. Bueno, eh, él nos tendría que validar si escuchar las conferencias le da sentido o no, le ayuda o no le ayuda. ¿Cómo? No con lo que entendió, no con lo que aprendió, no, con lo que hace cuando está afuera, cuando está relacionándose con otras personas, en la forma en la que vive con su casa, con sus compañeros de trabajo, con su familia, en la calle. Ahí es donde sabemos si funcionan o no funcionan. Estar escuchando conversaciones, charlas o conferencias que tienen que ver con el crecimiento emocional. La falta de propósito puede generar una sensación de estar simplemente existiendo. Como les decía hace rato,
flotando ahí de muertito, en lugar de vivir. Puede llevarnos a sentirnos perdidos, sin rumbo y sin metas claras en la vida. Esto puede provocar una disminución de la motivación y la pasión por las actividades diarias, lo que a su vez puede afectar nuestra productividad y satisfacción personal. Entonces, la falta de propósito va a ayudar a que nos sientamos en un estado de insatisfacción, de vacío. Así es. Entonces, vamos a encontrar propósito a nuestra vida. Vamos a encontrar propósito a lo que hacemos. Vamos a encontrar propósito a lo que aprendemos. Le damos propósito, encontramos sentido. Y si encontramos sentido, pues vamos a ser personas emocionalmente más estables y esa estabilidad pues nos da la satisfacción que estamos buscando como personas, como seres humanos. Entonces, ¿vamos a llenar el vacío con drogas? No. ¿Vamos a poder llenar el vacío con experiencias riesgosas, con consumo de alcohol, tabaco, drogas y todo lo demás? No. Con eso no se llenan los vacíos. Vamos a empezar con buscar el propósito de mi vida. Encontrar un propósito para mi vida, eso sí, va a llenar esos vacíos. Siguiente, por favor. La falta de propósito puede contribuir a hábitos de vida poco saludables. Ya lo hemos visto en ese intento de experimentar o de sentir una especie de satisfacción. Pues quiero llenar. ¿Cuántas personas no habremos escuchado? Yo las he escuchado que dicen, me metí de todo. Y la verdad es que nunca logré sentirme satisfecho. Tenía experiencias agradables, momentáneas, fugaces, pero no, nunca me dieron ni la felicidad, ni me sirvieron para sentirme satisfecho, porque claramente las conductas perjudiciales no pueden ayudar a las personas a sentirse satisfechas. Solamente es un anestésico momentáneo, un anestésico artificial, fugaz, pero que cuando se van ese adormecimiento por el consumo de sustancias, se dan cuenta que el hueco está más grande, el vacío más oscuro, que no se resolvió nada, que solamente fue un espejismo de que yo ya estaba bien, que yo ya me sentía bien y que todo viene a todo dar. No, al contrario, el problema ha crecido. Entonces es importante ser conscientes de que si yo no tomo conciencia de esos vacíos, voy a tener conductas perjudiciales sí o sí. Siguiente, por favor. ¿Cómo da propósito a tu vida? Reflexiona sobre las actividades que disfrutas y que te hacen sentir vivo, que cuando las haces te gustan, las disfrutas, y que son saludables. Bueno, practicarlas ayuda a dar propósito y sentido a tu vida. Utilizar sabiamente el tiempo libre, darme mis tiempos de descanso, mis tiempos de desconexión a las cosas que me generan estrés. Si hay libros que me interesan o que alguna vez me interesaron y los disfruté, pues tal vez sería bueno releerlos, pero empiezo yo a encontrar un propósito mucho más claro y más concreto. Dice, piensa en lo que es más importante para ti en la vida. ¿Qué valores guían tus decisiones y acciones? ¿Qué valores? Bueno, si no los tenemos, siempre es buen tiempo para empezar a practicarlos. Los valores no se adquieren por simple propósito. Los valores se adquieren por práctica. ¿Y cómo los practicamos? Tal cual, como si los tuviéramos. Y cuando los practicamos y los practicáramos como si los tuviéramos, terminamos teniéndolos. Los principios espirituales pueden ser una guía para encontrar tu propósito. Por generaciones, muchas personas, cuando encuentran en la práctica de los principios espirituales, suelen experimentar un propósito que les da
sentido a su vida. Entonces, bueno, una de las recomendaciones importantes tiene que ver con, pues, si tienes sensaciones de vacío o sientes que no tienes propósito, bueno, la evidencia muestra que principios espirituales pueden ser una guía para encontrar un propósito estable que te dé satisfacción y le dé sentido a tu vida. Siguiente, por favor. Aquí las preguntas, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué es lo que da sentido a tu vida? La primera suena a una pregunta un tanto filosófica y la otra a una pregunta más directa, más personal, pero que ambas están en el mismo sentido, que si yo no conozco la respuesta, pues no tengo dirección. Simplemente estoy viviendo el día a día, a ver para dónde me lleva el día, pero hasta ahí. Entonces, vivir el presente, claro que es importante, es saludable, como luego se dice, no futurizar, ¿verdad? Pero sí es importante vivir el presente encaminado hacia un punto, hacia una dirección, hacia algo que yo quiero lograr. Entonces, ¿cuál es el sentido de la vida? Pues no hay una definición única. No vamos a decir aquí, mira, el sentido de la vida es esto. No, el sentido de la vida es aquel que le da sentido a tu vida. Entonces, ¿cuál es el sentido de la vida? Pues va a cambiar de persona a persona, pero aquí lo verdaderamente importante es que cada uno de nosotros encontremos ese sentido a nuestra vida. Pues dice, no es que no sé cuál sea el sentido. Bueno, vamos a hacer algunas recomendaciones, pero es importante someterse a esa reflexión, detenernos y preguntarnos, a ver, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Los últimos 10 años que he hecho con mi vida, porque es muy probable que es lo mismo que voy a hacer los siguientes 10 años. Entonces, si los últimos 10 años no han sido fructíferos, satisfactorios, provechosos, pues los siguientes 10 años es muy probable que tampoco lo sean. Pero si los han sido, bueno, es muy probable que los siguientes 10 años también lo sean. Por eso es importante hacer un análisis honesto de cómo me ha ido, qué he hecho, qué tanto me he comprometido con mi cambio, qué tanto me he comprometido con mi crecimiento. Si yo analizo mis últimos 10 años y veo que estoy igual, pues claramente voy a seguir igual en 10 años más. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Trazar una línea de un antes y un después y comprometerme verdaderamente a hacer algo por mi vida. ¿Para qué? Para encontrar ese sentido. Y una vez que lo encuentre, pues obviamente voy a tener un camino claro hacia dónde quiero ir y hacia dónde quiero destinar mis esfuerzos. Entonces, a estas dos preguntas, quédate con ellas, reflexiona qué es lo que le da sentido a tu vida, porque eso no lo vamos a responder nosotros, eso lo tienes que responder tú. Tienes que darte a la tarea de encontrar el sentido a tu vida. Y todas las personas, cuando nos sometemos a un verdadero análisis y reflexión, vamos a encontrar el sentido. Y si no puedo encontrar ese sentido, bueno, entonces busco ayuda profesional a través de un proceso de análisis profesional. Podemos ayudar a la persona pues a que encuentre, a que logre identificar eso que no le es capaz de darse cuenta, que se siente perdido, que se siente extraviado, que se siente desorientado y que está viviendo la vida solamente pues a como va surgiendo. Bueno, pues eso tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque necesito tener claridad en mis propósitos de vida. Siguiente. Falta de sentido. La falta de sentido es una experiencia común y puede ser parte del proceso de crecimiento personal. Aunque puede ser una experiencia dolorosa y desorientadora, también ofrece una oportunidad para la introspección y el cambio positivo. Encontrar sentido y propósito puede llevar tiempo y esfuerzo, pero es posible y puede llevar a una vida satisfactoria y plena. Entonces, como lo decimos, son procesos. ¿Cuándo se convierte en una condición problemática? Cuando me quedo ahí.
tengo semanas, meses, incluso años sin saber qué quiero hacer de mi vida. Bueno, pues ya no somos adolescentes, somos personas adultas, ya deberíamos de tener claro qué queremos hacer con nuestras vidas, ¿verdad? Y a dónde queremos llegar. Entonces, si no, pues estoy experimentando una falta de sentido. Entonces, esa falta de sentido pues tiene dos connotaciones. La parte positiva es esto, que nos obliga a reflexionar sobre qué quiero lograr. Pero la parte negativa es que si no soy consciente de ello, estoy viviendo en modo robot. Simplemente amanece, oscurece, llega el lunes y el martes, y así estoy viviendo la vida de forma automatizada, robotizada. Pero la parte positiva es que si yo detecto y me doy cuenta de que en realidad no tengo un sentido claro para mi vida, eso me puede dar la oportunidad de reflexionar, de hacer una introspección y definir qué quiero lograr, a dónde quiero llegar, cuál va a ser el sentido que yo voluntariamente le voy a dar a mi vida. Y ese va a ser, porque el sentido no te lo van a dar los demás. Porque sí, puede ser que alguien te lo quiera dar, pero ese no es el que a ti te corresponde. El que a ti te corresponde es el sentido que tú decides darle a tu vida. Y espero sea un sentido de autocuidado y no un sentido destructivo. Algunas personas dicen, no, es que yo así soy, así me voy a morir y a mí déjenme así, y si yo quiero vivir toda la vida, por ejemplo, drogándome, es mi vida, déjenme. Bueno, creo haber encontrado un sentido, pero en realidad no lo he encontrado. No lo he encontrado porque cualquier propósito que vaya contra la vida, no podemos decir que ha encontrado el sentido. Más bien podemos asumir que está extraviado, que está perdido. Y como un premio de consolación que se da a sí mismo, es pensar que esa es su decisión, que él decide vivir de esa manera, pero es incapaz de darse cuenta que él no está decidiendo vivir de esa manera, que es la enfermedad, que es el desajuste emocional con el que está cargando, el que lo lleva a creer que él quiere vivir de esa manera, pero él no quiere vivir de esa manera. Instintivamente todos los seres humanos queremos vivir bien, sentirnos bien, pero los problemas de salud mental pues tienen esa característica. Al usuario lo hacen creer y pensar que quieren algo que en realidad no quieren. Las personas deprimidas dicen, quiero morirme. Yo les digo, tú no quieres morirte. Tu enfermedad te quiere matar, que es distinto. Pero tú no quieres morirte. Si tú no tuvieras esos síntomas, si tú no sintieras esa tristeza tan profundo, si tú no sintieras ese desánimo tan grande, tú no quisieras morir. Tú quieres por eso que estás sintiendo. Entonces, no eres tú quien quiere morir, es la enfermedad la que te quiere matar. Entonces, es importante decir, ¿sabes qué? A ver, voy a empezar a estimular esos principios de vida básicos. Me empiezo a alimentar, empiezo a hacer actividad física, empiezo a descansar, empiezo a tener contacto con otras personas, empiezo a hacer aquello que no estoy haciendo. Y es la manera en la que yo venzo esa inercia mortal y fatal que se llama, pues, un colapso emocional, que se puede traducir en problemas de trastornos mentales, trastornos bipolares, depresión mayor, ansiedad generalizada, trastorno límite de personalidad. Y hay una serie de condiciones de salud mental, una gama inmensa, pero que son el resultado de que no tomé acciones en tiempo ni en forma. Siguiente, por favor. 11 recomendaciones generales para afrontar la soledad, el sentimiento de vacío y la falta de sentido. Vamos a verlas rápido para que no se me duerman. Trata de mantener y fortalecer tus relaciones con amigos y familiares. Llámalos, envíales un mensaje, diles buenos días de perdida.
La actividad física, ya lo hemos dicho trillones de veces, no se trata de que vayas a inscribirte a un gimnasio, si lo haces, qué bueno, pero no nos referimos a eso, nos referimos a sal a caminar, dale la vuelta a la esquina, sal al parque y dale una vuelta, sal a la banqueta de perdida que te dé el aire allá afuera, vea caminando a las tortillas, es decir, activa tu cuerpo, tu sistema respiratorio, tu sistema circulatorio, tu sistema cardiovascular, te lo va a agradecer. No utilices el elevador, usa las escaleras. Establece objetivos pequeños y alcanzables, ponte metas. A ver, ¿qué voy a hacer hoy? Y al último, como la lista de chequeo. ¿Qué hice? ¿Qué me faltó? Mañana lo completo. Escribir sobre tus pensamientos y sentimientos. Algunas personas pueden encontrar útil el llevar una especie de diario de sentimientos para ir monitoreando cuáles son las emociones que más experimenta. Dedica tiempo a actividades que disfrutes como leer, pintar, tocar un instrumento, etc. Si no sé ni qué es lo que me gusta, pues tengo que buscar, tengo que intentar varias cosas hasta encontrar algo que a mí me gusta. Yo no sabía, no lo hago con frecuencia, pero sí lo he hecho cuando estoy bien aburrido, de esos dibujos que se llaman, no me acuerdo si se llaman mandrólagas, mándalas, son unos dibujos muy complejos. Esos dibujos, ¿no han escuchado? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Mándalas, algo así, ¿verdad? A una cosa así. La cuestión es que yo una vez imprimí unas, era un pavo real así, porque me identifiqué con él, no se crean. Entonces empecé yo pues a pintarlo, pues porque son muchísimos cuadritos así. Y resultó que era bien entretenido, casi haciendo competencia con el TikTok. Y ahí en un ratito se fue y me di cuenta que ya que quedó todo pintado, completamente pintado, dije, ay, qué chilo me quedó, me gustó. Yo aquí me a saber, yo digo, no pintaba con colores desde que iba en el kinder, yo creo, pero estaba bien aburrido y me puse ahí y lo disfruté. Entonces igual, ¿no sabes qué disfrutas? Pues intenta varias cosas hasta que digas, esto me gusta, esto me entretuvo, pues eso lo hacemos. Y listo, pues no sé si haya por ahí alguna pregunta o comentario y pues, tenemos más recomendaciones. Dedica tiempo a actividades que disfrutes, ya lo habíamos dicho. Aprende algo nuevo para darte un sentido de logro y aumentar tu autoestima. Trata de no preocuparte demasiado por el pasado o el futuro. Enfócate en el presente sin descuidarlo, va el futuro, pero enfocado en el presente. Unirte a un grupo de apoyo para compartir tus experiencias puede ser muy útil. Los grupos de autoayuda, neuróticos anónimos, bueno, aquí en Culiacán no hay, ¿verdad? Pero hay de neuróticos, narcóticos anónimos, alcohólicos anónimos, que finalmente tienen un programa de 12 pasos que puede ser aplicado a prácticamente cualquier condición que queramos cambiar. Entonces, unirnos a un grupo de apoyo nos ayuda a sentirnos mejor. Aquí eres bienvenido, aquí hay lugares para ti, para que formes parte de este grupo y puedas tú expresar tus dudas, tus comentarios, y esa dinámica te va a ayudar a sentirte mejor, a sentirte parte de. Practicar la meditación y la atención plena, que lo hemos visto en diferentes ocasiones. Y si eres una persona espiritual, conéctate con tu fe o creencias. Esto te proporcionará consuelo y sentido. Somos alma, cuerpo y espíritu. Bueno, pues vamos alimentando el alma, el cuerpo y el espíritu. Entonces, los principios espirituales, como lo dijimos al principio, pues son de gran ayuda para darle sentido a nuestra vida, darle propósito a nuestra vida. Entonces, pues, ¿qué falta? Pues hacerlo, ¿verdad? Ahora sí, pues ya no sé si haya preguntas o comentarios. Tenemos la conclusión. Recuerda que cada persona es única y lo que funciona para una persona puede no funcionar para otra. Si los sentimientos de soledad y vacío persisten o afectan significativamente tu vida diaria, es importante buscar ayuda profesional para obtener un apoyo adecuado. Es decir, estoy intentando esto, lo otro, aquellos, y me sigo sintiendo igual. Bueno,
La recomendación es, busco ayuda profesional para que me ayuden a encontrar qué es lo que está pasando conmigo, qué resistencia, qué barrera, qué bloqueo traigo por ahí que no me deja ser feliz, en pocas palabras. Y pues, ¿hubo preguntas? Ok, pues muchas gracias por su atención y aquí nos vemos a la próxima. Muy bien, pues muchas gracias, Giovanni, por la presentación y la orientación que nos diste respecto a estos temas. Y estos temas que estamos tratando aquí en Centro Psicoemocional Esperanza, pues nos sirven para que en alguna situación que estemos pasando emocional en nuestra vida, pues podamos resolverla. O bien, también es importante hacernos de esta información, porque en un futuro nos puede servir como una herramienta, como en la caja de herramientas que tenemos en nuestra casa. Se descompone algo, vamos y buscamos la herramienta y ahí la hallamos y solucionamos. Entonces, de esa manera, esta misma información nos ayuda en alguna situación que pasemos en nuestra vida emocional, pues saber de qué manera manejarla de una manera mejor, ¿no? Entonces, pues con esto queda por concluida la reunión del día de hoy y la vamos a dar por terminada pronunciando la declaración de la unidad y la oración de responsabilidad. Declaración de la unidad. Debemos hacer esto para el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque de la unidad del Centro Psicoemocional Esperanza depende de nuestras vidas y la vida de todos los que vendrán. Oración de responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano del Centro Psicoemocional Esperanza esté siempre allí y por esto yo soy responsable. Pues muchas gracias por su asistencia y muy buenas noches.